Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de una de las últimas docuseries que ha estrenado Netflix, el programa Sumisión, Sectas y Secuestros, que consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos una horita cada uno. Netflix lo ha vuelto a hacer y nos ha traído una docuserie con una historia o historias muy fuertecitas. Yo, claro, anoche me metí, como todos los días yo suelo hacer, me meto en Netflix para ver las novedades que hay y de repente me apareció esta docuserie y escúchame, me vi el tráiler y dije, yo lo tengo que ver esto sí o sí. Y hay que decir que yo, como os he dicho, la vi anoche y cuando me fui a dormir todavía estaba dándole vueltas a este caso, a esta historia, porque cuentan cosas como demasiado fuertecitas. Es verdad que hablan mucho del tema de menores, Es que claro, es que yo creo que durante todo el vídeo voy a decir palabras, o sea, como que hay palabras que no voy a poder decir porque ya saben ustedes que aquí en YouTube hay ciertas palabras que no te dejan decir, entonces no sé si las puedo decir o no, pero básicamente esta docuserie se centra mucho en muchos centros que existen en Estados Unidos, los cuales pues llevan a niños o adolescentes más bien, que pues tienen un mal comportamiento o que quizás tienen ciertos problemas con algunas adicciones y los meten ahí los padres en contra de su voluntad, obviamente, y digamos que no se les da un buen trato, ¿vale? Sino que se les trata muy mal, ya me entendéis a lo que me refiero. Y aunque conforme va avanzando la docuserie se dice que hay muchas academias o muchos centros de estos por todo Estados Unidos, se centran en Ivy Ridge. Y aquí de repente vamos a ver a mucha gente que estuvo en Ivy Ridge contándonos sus experiencias, todo lo que ocurría ahí dentro y un poco pues todo lo que sucede en esos tipos de centros. Es verdad que yo me he apuntado aquí como algunas cosas que se van mencionando en la docuserie, aunque sí que es verdad que yo me quedé como muy impactado conforme fueron contando muchas cosas y es verdad que esta es la típica docuserie que yo, mira chico, yo me puse a verla y sinceramente pasé mucho de apuntar ciertas cosas, por lo tanto yo os recomiendo muchísimo que vayáis a ver esta docuserie. Como digo, hay algunas imágenes muy fuertecitas y hay testimonios muy fuertes de estas personas que ahora son adultos pero que en su momento eran adolescentes. Y pues toda la gente de esos centros abusaba mucho de ellos, incluso les daban palizas, les insultaban, entonces bueno, como he dicho antes, les daban muy mal trato a todos estos adolescentes, entonces bueno, por si algún caso hay gente que no le guste ver este tipo de cosas, aunque bueno, en la docuserie te lo avisan al principio de cada capítulo, ya os digo yo un poco de lo que va, pero realmente merece muchísimo la pena. Es verdad que es una docuserie la cual, como he dicho, yo me dejaba impactado conforme iban sucediendo muchas cosas o conforme en este caso los testimonios de todas las personas que aparecen en la docuserie te van contando muchas cosas, como cada vez te sorprendías más, cada vez te parecía todo mucho más brutal y es verdad que luego, o sea, es que conforme va pasando la docuserie es como tú piensas que todo se queda aquí y no, es como que te van contando luego muchas cosas como está montado en Estados Unidos este tipo de negocios, porque al final esto es un negocio, entonces bueno, estas son cosas que ahora hablaremos, pero sí que es verdad que es una docuserie que te deja muy impactado, que conforme tú la vas viendo piensas que no puede ocurrir nada más y van ocurriendo cada vez cosas más fuertes, testimonios más fuertes. Entonces yo sinceramente me parece una docuserie que está muy bien en el sentido de, oye, que te informan muy bien de todo lo que sucedía en esos centros, creo que está muy bien hecha. Creo que los testimonios son muy fuertecitos, te van a dejar muy impactado. Como he dicho yo antes de dormir, es que estaba dándole vueltas a cómo es posible que esto siga sucediendo hoy en día, cómo es posible que existan estos testimonios de estas personas y no se haga absolutamente nada. Pero bueno, estas cositas ahora las trataremos un poquito más extensamente. Así que yo os recomiendo muchísimo que vayáis a ver la docuserie, me ha parecido espectacular, te impacta muchísimo, pero merece mucho la pena verla para conocer estas historias. Igualmente, yo a partir de ahora obviamente voy a hablar de muchas cosas que suceden en la docuserie, voy a dar como algunos datos y demás que se cuentan, pero bueno, ya como siempre digo, esto es un hecho real, por lo tanto, si usted ahora mismo se mete en internet va a descubrir absolutamente todo de Ivy Ridge, de todo lo que se hacía ahí, de los testimonios de estas personas, pero bueno, igualmente ya saben ustedes que aquí venimos a recomendar las series o docuseries en este caso, y también para hablar un poquito de lo que hemos visto, obviamente, que si no aquí el vídeo se nos queda muy cortito, y si no, ¿para qué vengo yo aquí? ¿Para decirles solamente que la vean? Pues no. Entonces, bueno, la cuestión es que si usted no quiere saber spoilers, lo que tiene que hacer es parar aquí el vídeo, ir a Netflix, ver la docuserie, y ya luego usted viene, acaba de ver el vídeo y ya me deja aquí abajo en los comentarios qué le ha parecido. Pero eso sí, a partir de ahora vamos aquí un poquito a hablar de lo que nos cuentan en esta docuserie. A mí una de las cosas que más me sorprende cuando empieza la docuserie es que vemos que ellos están accediendo a la academia Ivy Ridge porque ya está como, vamos, que en su momento ya se cerró, está abandonada
y de repente les vemos que están encontrando un montón de archivos, un montón incluso de imágenes de las cámaras de seguridad que tenían en esa academia, y es una cosa que a mí me sorprende mucho porque realmente uno lo piensa y dice, vamos a ver, si en ese sitio se hacían cosas ilegales, si en esos documentos que existen hay cosas ilegales, hay constancia, digamos, de abusos de personas a estos adolescentes y demás, ¿cómo es posible que de repente esto se cierre y no sean capaces de sacar todos esos archivos de ahí? También me choca mucho porque, claro, conforme vamos viendo la historia, a mí me daba la sensación como que las personas que habían montado ese centro, etcétera, etcétera, aunque bueno, esto ya es una organización como aquel que dice, porque claro, no solamente era Ivy Ridge, sino que de repente nos empiezan a hablar que hay muchos más centros, muchas más academias. Entonces, claro, esto es como demasiada cosa, ¿sabes? Como que no solamente se centra en esta academia de Ivy Ridge. Entonces, es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo porque era pasillos llenos de archivos, o sea, entraban en oficinas, tenían muchísimos más archivos, luego aparece otra chica que estuvo en ese programa y tenía muchísimos más archivos en su casa porque lo que había hecho era como coger todos esos archivos, recopilarlos y ponerse en contacto con estas personas de estos archivos por si querían tener toda la información, porque claro, es que a ver, es que es muy complicado hablar de toda esta docuserie porque pasan muchísimas cosas. Porque claro, por una parte están las historias de las personas que aparecen en la docuserie que te cuentan cómo era vivir en Ivy Ridge, que básicamente tenían un programa el cual quizás tú estabas durmiendo una noche, te cogían unos señores, pum, y te metían directamente en esta academia y ya no podías salir durante muchísimos meses. O sea, incluso llegan a hablar que habían como diferentes edificios y la dirección de ese centro decide hacer como unos pasillos, techarlos para que directamente pues los adolescentes o la gente que estaba en esos centros no pudiera ver la luz del sol, porque no les dejaban incluso ni mirar por la ventana. Cuentan que tenían como 200, 300 reglas, obviamente eso era imposible saberse todas. Algunas de ellas eran que no podías mirar por la ventana, no podías hacer ningún gesto con la cara a ningún compañero. Como que era como mucha formación, como muy rollo militar, que tenían que ir unos detrás de otros. Escúchame, te empiezan a contar unas cosas que dices, pero todas estas normas de mierda, ¿por qué? O sea, quiero decir, es que obviamente no tiene ningún sentido porque era incluso a modo de que ellos iban al baño y tenían que hacer pipi o caca con la puerta del baño abierta. Registros que les hacían por si llevaban cosas escondidas, en fin. Te empiezan a contar aquí unas cosas que te quedas muy flipando. Es verdad que, a ver, cuando te empiezan a contar un poco la historia en ese sentido era como, vale, era un centro en el que se suponía que iban a ir chicos y chicas, los cuales pues digamos estaban, vamos a decir, descarrilando, que pues de repente quizás una de ellas pues la habían pillado bebiendo alcohol, creo que era en un momento que no se podía beber alcohol, pues gente quizás tenía problemas con drogas, quizás pues adolescentes que estaban en esa época. A ver, es que aquí te cuentan diferentes historias, ¿vale? Entonces es como diferentes casos, pero también es verdad que era, vale, puedo entender que los padres digan los vamos a meter a un centro, pero que es verdad que el problema de este centro es que hacían cosas muy ilegales, obviamente, con estos adolescentes, les daban palizas, o sea, era básicamente un maltrato a estos adolescentes por todo lo que están contando en la docuserie, que es que te quedas muy a cuadros. Te empiezan a contar todo lo que pasaba en ese sitio, ¿no? Como he dicho, lo de las 300 normas. Yo me he apuntado aquí muchas cosas que te van contando. Por ejemplo, existían como 6 niveles en esa academia. Ellos van contando que, claro, ellos ganaban puntos o perdían puntos dependiendo de si las cosas las hacían bien o las hacían mal. Habían muchos que hablaban, pues mira, que eran como más, como que se rebelaban obviamente frente a ese programa, que no querían hacerles caso, que ellos no querían como ceder a ellos porque eran como como un maltrato psicológico, como una, pues eso, como una manipulación mental que les estaban haciendo. Pero claro, al mismo tiempo ellos dicen, claro, es que al final nos dimos cuenta que rebelarnos contra ellos era imposible. Por lo tanto, lo único que nos quedaba era como ceder a ese programa, hacer las cosas como nos lo decían, para así poder ir ganando puntos y al final salir de ese programa, digamos, graduándonos y que nos dieran la libertad, porque claro, ellos no se podían poner en contacto, o sea, ellos se podían poner en contacto con los padres, pero por ejemplo, ellos cuando llamaban por teléfono, claro, había una señora ahí controlando que no dijeran absolutamente nada. Claro, si tú decías algo negativo del centro o que te sacaran o cualquier cosa, la llamada se cortaba y digamos que todos esos puntos que tú habías conseguido los perdías y empezabas de cero.
A lo mismo, por ejemplo, que las cartas que escribían. Era modo de, vale, tú no podías decir absolutamente nada negativo del centro, todo lo que estaba pasando. Y entonces, claro, esto era como una tortura mental, obviamente, porque era modo de... Incluso llegan a contar que hay un momento en el que llegas al 4.º nivel y te dejan tener como una escapada con tu familia sin problemas, ¿sabes? O sea, no llevas a ninguna persona del centro ni nada. Y claro, era tal la presión mental que tenían o esa tortura mental o digamos pues esa manipulación mental que incluso claro algunos padres les decían ¿por qué no nos dijisteis nada cuando salisteis, ¿no? En ese momento. Y claro, la persona dice, a ver, es que ¿cómo te voy a decir algo? ¿Sabes? Y es que claro, estábamos tan manipulados mentalmente que claro, tenías miedo a decir cualquier cosa por si te escuchaban y oye, pues pasabas de estar en el nivel 4 otra vez al 1 y empezar, porque de repente aquí vemos a gente que ha estado 14-15 meses y de repente aparece una chica que estuvo como 3 años y medio en centros de este estilo, o sea, 3 putos años y medio aguantando todo esto que nos cuentan. Entonces, es verdad que te quedas muy impactado porque la serie, como digo, va narrando como las historias de ellos y te van contando pues muchas cosas que les hicieron, como pues de repente querían hacer un... Ay, es que no sé cómo lo dicen muy bien en la docuserie, pero de repente hacías algo mal y se te tiraban 4 o 5 tíos encima para bloquearte, digamos, y dejarte inmóvil, pues muchos castigos que ellos tenían o lo que te podía pasar si no seguías las normas, pues de repente cuenta una chica que le hicieron estar 2 semanas con una caja de cartón cogida así, gracias por la motito. La chica cuenta que tenía que tener la caja cogida durante 2 semanas, incluso para hacer deporte y demás, porque no quería seguir las normas del centro. Luego también, por ejemplo, que quizás te metían en una habitación y durante 8 horas te hacían decir la misma frase, que no me acuerdo si era como manos arriba, manos abajo, manos juntas, manos separadas, manos arriba, manos abajo, manos juntas, manos separadas. Entonces así como durante 8 horas hasta que llegaba un momento que tú mentalmente disociabas, desconectabas. Es como que, claro, era un centro en el cual básicamente era como torturarlos continuamente con cualquier cosa para que hicieran lo que el centro quería. O sea, es que te parece muy brutal. Y claro, conforme va avanzando la docuserie, te van contando como más cosas, como es el caso, por ejemplo, de cómo es posible, ¿no?, que los padres no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y es que también, por otra parte, el centro, aparte obviamente de todo lo que le hacía a la gente que estaba allí con ellos, manipulaba a los padres. A los padres les decían que todo era genial, sacaban publicidad engañosa de que ellos de repente estaban haciendo quizás, pues yo que sé, un baile de graduación y era mentira, simplemente era posar para las fotos o como animadoras. Entonces, esto es muy fuerte porque, claro, estamos hablando de que cómo está organizado todo esto para que de repente no solamente manipules a los adolescentes que están internados allí contigo, porque lo piensas y dices, vale, al final estás en un centro en el cual te están diciendo que tienes que hacer esto, si no haces esto te estás dando cuenta que no puedes salir de ahí, está todo muy bien vigilado, hay sensores en las ventanas para que no puedas escapar. Creo que el centro estaba puesto en un sitio en el cual si escapabas y corrías hacia un lado, básicamente era kilómetros y kilómetros de bosque, por lo tanto para atrás no podías correr. Y si corrías hacia adelante, creo que decían que había como un río o un mar o algo de esto que separaba con Canadá, pero que la marea era horrible, por lo tanto tampoco podía saltar, digamos, al agua y huir hacia Canadá para escapar de esto. Entonces, claro, estaba el centro en un sitio que decías, es que por mucho que queramos escapar, ¿qué hacemos? Entonces, es muy brutal porque dices, bueno, vale, los que están ahí metidos, vale, están siendo muy manipulados, son adolescentes, aunque sean muy rebeldes y demás. Al final se acaban dando cuenta que es que no pueden rebelarse contra el centro, porque incluso sí que hay un momento que hay como una especie de motín, incluso hay imágenes que se ven de ese motín, pero que ese motín no llega absolutamente a nada. Quiero decir, es como se produce un motín, si no recuerdo mal, no me acuerdo si incluso los llevan a la cárcel a los que hicieron ese motín. Uno que fue a la cárcel por hacer ese motín dice que para él estar en la cárcel era un paraíso comparado con estar en esa academia. O sea, es que me parece como muy fuerte que alguien que ha estado en esa academia y en la cárcel te diga que se está mucho mejor en la cárcel que en la academia. Entonces, claro, es como que al final ese motín no llegó a nada. Y lo fuerte es que, claro, luego todo como que vale, pues siguió tan normal, ¿sabes? El centro. Luego sí que es verdad que creo que ya sí que el centro, en este caso Ivy Ridge, acabó cerrando. Pero es muy fuerte porque lo que digo, están manipulando a la gente que está dentro, que dices, bueno, son adolescentes, están ahí encerrados, al final acabas cediendo porque la única manera que tienes de salir de ahí es ceder ante ellos porque tus padres creen que el centro lo está haciendo bien. Pero es que claro, es que el centro manipulaba también a los padres. A los padres les decían, sus hijos están genial, sus hijos
claro, hacían pruebas falsas quizás de droga. Incluso llega a aparecer una chica la cual tenía que confesar que ella tenía ciertas adicciones que ella no tenía. Incluso en la docuserie aparece que ella encuentra su prueba negativa de drogas, pero ella al final tuvo que empezar a decir que sí, que ya había estado enganchada a 20.000 sustancias, a todo lo habido y por haber, que había hecho cualquier cosa por conseguir esa sustancia, porque la única manera que tenía de seguir avanzando era reconocer eso, porque la gente, o sea, digamos que la gente del centro es lo que quería, como que ella reconociera eso. Entonces, el centro también utilizaba todo lo que ella, por ejemplo, decía para decirle, mire, es que su hija, mire qué tal, la ha probado positivo, su hija consumía. Entonces, claro, este centro lo que conseguía era manipular de tal manera también a los padres, a modo de, es que nosotros estamos haciendo que sus hijos se encaminen, sus hijos vayan por el buen camino, mire las adicciones que tenía, mire que bien está ahora mismo mire las fotos, lo que le estamos haciendo hacer, salen al aire libre, no sé qué. Claro, los padres no sabían absolutamente nada, por lo tanto me parece una burrada el hecho de la manipulación que tienen con los adolescentes que están ahí dentro y luego también la manipulación que tienen con los padres fuera. Y aquí vamos viendo diferentes testimonios de cómo los padres también ellos mismos se sienten fatal, porque obviamente dicen, es que nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo realmente. Claro, a nosotros nos estaban diciendo que pues ibais mejorando, cuando hacían alguna visita todo era perfecto, todo era maravilloso. Claro, los adolescentes tenían miedo de decirles a los padres en esos momentos que tenían contacto con ellos de estamos mal, nos están maltratando, nos están tratando de esta manera, porque claro, tenían miedo a poder decirles algo, que los padres se les escapara y, como digo, bajar del nivel que estuvieras otra vez a cero y empezar de cero, etcétera, etcétera. Entonces, es una docuserie en la cual te quedas flipando de todo lo que te cuentan, porque empieza en un punto, como digo, de que ellos te van contando sus historias, luego de repente pasamos a no podíamos hablar con nuestras familias, por lo tanto esto también involucra a algunos padres que aparecen frente a la cámara y te empiezan a comentar, pues mira, yo es que no sabía todo lo que estaba pasando, pues un poco también a ellos los manipulaban y luego pasamos luego a que de repente te das cuenta de que no solamente es este centro Ivy Ridge, sino que esto es algo normal en Estados Unidos de montar estos centros, de que de repente si tu hijo no quiere venir no pasa nada, nosotros lo cogemos, lo metemos a la fuerza, te pedimos muchísimo dinero, tú no sabes absolutamente nada de lo que está pasando aquí. Esto es una cosa que por lo visto en Estados Unidos ya están saliendo mucha gente que ha estado en estos centros a hablar de lo que sucede, pero como que legalmente, escúchame, no se está haciendo absolutamente nada y esto es una cosa que, claro, ese es el punto en el que ya no te da rabia solamente en ese punto, porque ya cuando estás viendo cómo están tratando a los adolescentes y te enseñan imágenes, te parece brutal y te enfadas muchísimo de cómo es posible que esto suceda. Pero es que cuando te cuentan cómo está en la actualidad todo esto en Estados Unidos, te quedas flipando en colores y dices, es que cómo es posible que todo esto se esté sabiendo y no se esté haciendo absolutamente nada. O sea, es que es una cosa que me he quedado muy en shock después de ver esta docuserie. Obviamente yo aquí os estoy diciendo todo muy resumido y muy por encima, porque obviamente aquí os van a decir incluso ciertos seminarios que se hacían en los cuales ellas comentan que les cerraban incluso las ventanas para que perdiera la noción del tiempo. De repente les decían enrollar una toalla con precinto y dar golpes en el suelo. Es como que hacían como mucha manipulación mental, muchas cosas para que mentalmente pues ellos fueran más débiles, cedieran al programa, hicieran lo que el programa quería. Entonces os van a contar unas salvajadas de cosas brutales. Otra cosa es que obviamente durante toda la docuserie aparece Ivy Ridge, te van contando pues en esta sala pasaba esto, en esta sala pasaba lo otro. Como digo, me sorprendió muchísimo de repente ver la cantidad de archivos que hay en en esa academia. ¿Cómo es posible que de repente tú decidas cerrarla y no quites todo eso, lo quemes? Porque claro, hay informes firmados por mucha gente. Obviamente también nos hablan de pues la gente que digamos es la propietaria o dueña de esto, un poco pues todo el... Es que claro, es que esto es como un engranaje, ¿sabes? Que de repente es como, vale, Ivy Ridge, pero Ivy Ridge también pertenece a no sé qué, este también pertenece al otro, el otro pertenece a otro más, luego el otro más pertenece a no sé qué, luego estos pertenecen a una organización o a una empresa o no sé qué. Entonces, obviamente, todo esto, yo llegó un momento que yo me perdí, sinceramente, aunque bueno, cuando ves la docuserie, es decir, lo entiendes, pero es verdad que ya mismo explicaros todo esto me parece como muy brutal. Hay que decir que la persona que dirige la docuserie es una de las chicas que estuvo en ese centro. Y mire, fíjate tú que yo, después de haber visto la docuserie, creo que está muy bien hecho, creo que está todo muy bien resumido, creo que te lo cuentan todo muy bien, o sea, obviamente entiendes todo lo que pasaba ahí, empatizas muchísimo con ellos, obviamente, después de todo lo que le hicieron, pero es verdad que esta docuserie me ha dejado a mí como
un sabor como un poco de quiero saber más, ¿no? Es como, vale, me habéis contado absolutamente todo, pero es verdad que se queda en un punto el cual dices, vale, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿No? Es como, vale, necesito saber qué va a pasar a partir de que esta docuserie se estrene en Netflix, quizás qué repercusión pueda tener, que realmente se pueda hacer algo con todo esto, porque una cosa que a mí me impacta ya cuando va avanzando la docuserie es eso, ¿no? Que tú piensas que se centran solamente en Ivy Ridge y luego de repente no, te empiezan a decir, no, no, es que en México había otro. En Costa Rica había otro. Cerró el de Costa Rica y los de Costa Rica se vinieron a Ivy Ridge. Luego de repente te empiezan a contar como que hay muchísimos más repartidos por todo Estados Unidos. De repente o ciudades que pues aquí es más fácil de montarlos porque hay ciertas leyes las cuales permiten que de repente a un adolescente lo puedas coger de su cama y llevártelo sin ningún problema en contra de su voluntad. De repente aquí te empiezan a decir unas cosas que dices, madre mía, lo fuertecito que es esto. Y madre mía, ¿cómo es posible que no se haga absolutamente nada? Es que esto es una cosa que yo no entiendo, cómo es posible que muchísima gente esté saliendo y esté diciendo, mira, es que en estos centros pasan estas cosas y no se hagan nada. Luego, aquí aparecen también psicólogos que empiezan a hablar de muchas cosas, obviamente, que sucedían en Ivy Ridge, el por qué lo hacían. Y luego también aquí, hablando de la actualidad, pues también te dicen que hay como ciertos centros o ciertos programas, o muchas veces se refieren a esto como programas, por ejemplo, más salvajes, digamos. No es como, vale, pues un programa de vamos a ayudar o vamos a hacer que tu hijo, pues, se encamine en esta vida, ¿sabes? Y lo vamos a hacer un poco más a lo salvaje, en mitad del monte, en mitad de tal. Y te empiezan a relatar de que no, de que esto se hace porque precisamente las personas encargadas de todos estos programas se embolsan más dinero. Claro, a ti te van a pedir el mismo dinero que tu hijo esté con una tienda de campaña en mitad del campo y le van a decir, pues caza usted lo que quiera porque con esto usted va a aprender mucho. Y tú piensas, bueno, porque así se hacen más fuertes, así más tal, y de repente te cuentan, no, es que esto lo están haciendo porque, claro, se están ahorrando mucho dinero, no tienen que tener un centro, no tienen que tener absolutamente nada, simplemente tu hijo se va a ir con una tienda de campaña a mitad del campo y le van a decir, pues usted quiere comer, cace usted un conejo, aprenda y así se van a ahorrar también mucho dinero en comida. Escúchame, esto te vas a quedar flipando, como yo he dicho, anoche yo lo vi y me quedé como con el run run aquí en la cabeza de cómo es posible estas cosas, de las cosas que te iban comentando. Vas viendo las historias de muchos de ellos. También me pareció muy impactante cuando de repente ellos hablaban con muchas personas que estaban involucradas en Ivy Ridge, pues quizás pues, el conserje o una persona que hacía publicidad y demás. Es verdad que, a ver, tampoco esperaba yo que de repente sí que haya una persona que sí que es verdad que ella reconoce que fue muy hija de pu con ellas, reconoce muchas cosas, y etcétera, etcétera. Pero porque, no sé, como que todos al final dicen, no, es que nosotros hacíamos todo esto porque, claro, a nosotros nos hacían creer que esto era lo correcto. Y es verdad que esto es una cosa que yo, mientras iba viendo la docuserie, pensaba, vale, a los padres les estaban diciendo este centro que sus hijos estaban bien. Por lo tanto, que si sus hijos incluso les pedían salir de ahí, que no les hicieran caso porque eran adictos, porque era gente que manipulaba, etcétera, etcétera. Entonces los padres creían al centro. Los de dentro, o sea, que decir, los adolescentes, al final cedían a lo que decía el centro porque era la única manera de salir. Y luego, por otra parte, claro, los trabajadores decían, no, es que nosotros nos decían, alguno de ellos, a modo de que, claro, vosotros nos ibais a manipular. Y es verdad que yo en ese punto pensé, vamos a ver, si el centro ha sido capaz de manipular a los padres, de manipular a esos adolescentes, pues también me puedo llegar a creer que manipularan a los trabajadores. Quiero decir, quizás a mí me contratan y me dicen, no, no, es que estos adolescentes son así. Claro, es un centro, digamos, de adolescentes problemáticos que han tenido adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que quizás ese aspecto me hubiera gustado que se hubiera tratado como muchísimo más para saber exactamente cómo se movía todo por dentro, ¿no? Obviamente, como todo en este mundo, quiero decir, seguramente habría gente que vería cosas muy fuertes y mira, pues no se planteaba absolutamente nada, sino que mira, pues era gente mala, era gente que era muy hija de pu y ya está, le daba exactamente igual que esta gente fuera adolescente y demás. Pero oye, quizás también puede haber ciertos casos que digan, no, es que yo estaba viendo cosas muy tal, pero me hubiera gustado como que hubieran hablado más con ellos, ¿sabes? Para saber mucho más historias, para saber un poco más, pues eso, pues todo lo que sucedía ahí, pues mira, ¿qué le decían a los trabajadores cuando empezaban, no? Pues quizás a esos trabajadores o algunos trabajadores también el centro los manipuló, porque es decir, si manipulan a los padres, manipulan a los adolescentes, ¿por qué no van a manipular también a mucha de la gente que está ahí trabajando? Es que esto también entiendo que también muchos trabajadores, si tú llega un momento que te das cuenta que lo que tú hacías no era lo correcto, como es en el caso de una de ellas que no da la cara, pero sí que habla en cámara, pues oye, también entiendo que si tú eres consciente de que lo que hiciste estaba mal, también entiendo que no te vas a poner frente a las cámaras. Pero oye, también el asumir la culpa que tú tienes respecto a ciertas cosas, o por lo mínimo decirles, mira,
Yo me he dado cuenta que lo hice mal, me he dado cuenta cómo es todo esto, quizás a mí me manipularon, me dijeron esto, os pido disculpas. Oye, también eso no estaría nada mal porque, oye, estamos hablando de adolescentes a los cuales les han jodido la vida, porque es brutal todo lo que te van a contar. Entonces, esta docuserie sinceramente es brutal. Yo creo que es una de las docuseries más impactantes que yo he visto en los últimos tiempos. Yo, como os he dicho, la recomiendo muchísimo. Está muy chula, te engancha muchísimo. Y eso sí, prepárense ustedes porque luego mentalmente te quedas un poquito tocaete y te quedas un poco pensando en, ostras, esto estará pasando no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países, en España, en Europa, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que te quedas muy pensando en muchas cosas. Entonces, señoras y señores, yo quiero saber aquí abajo en los comentarios su opinión de la docuserie, qué les ha parecido. ¿Ya ustedes conocían algunos de estos casos o sabían un poco de estos centros? Yo la verdad que no lo sabía hasta que he visto esta docuserie. Hablamos muchas cositas por aquí abajo que se me han quedado pendientes también, por cierto, que hay muchas cosas las cuales pues ya aquí abajo pues hablaremos y demás, porque como digo, hay cosas muy fuertecitas las cuales quizás yo no sé si aquí en YouTube pues puedo mencionar ciertas palabras y demás, entonces por eso hay ciertos temas los cuales estoy evitando tocar un poquito más en profundidad. Entonces eso, aquí abajo ya sin ningún problema hablamos de todo lo que ustedes quieran. Y nada, pues señoras y señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que los que no hayáis visto la docuserie os animéis a ir a verla. Y nada, pues eso, que hablamos por aquí abajo. O también podemos hablar en privado en Instagram, que ya saben ustedes que por allí voy hablando en privado con muchos de ustedes. Así que nada, váyanse también por Instagram y por allí podemos hablar en privado. También pueden darle al me gusta al vídeo si les ha gustado, pero si les ha parecido un vídeo que ha sido un coñazo y no les ha gustado, pues pueden darle al no me gusta, que por aquí abajo YouTube le deja los botoncitos. También por aquí abajo tienen ustedes el botoncito de suscribirse, que ya saben ustedes que a mí me hace muchísima ilusión que cada vez estén más personitas ahí detrás. Y nada, señores y señores, que aquí el Andy se despide ya hasta mañana con otro vídeo. Adiós.